de nuevo, la parte más externa del riñón es conocida como corteza renal, la parte espiculada es la médula, ¿sí? La parte de la base o más central de la médula son las pirámides medulares, que están por acá, que estas van a formar estos pequeños arcos que se ven por acá, que estos arcos son las papilas renales. Después tenemos este embudo grandote que tenemos por acá, que es la pelvis renal. Cuando está saliendo el riñón, se lo llama cáliz, esta pequeña porción de aquí, y después se transforma en el uréter, ¿de acuerdo? Esa es prácticamente la anatomía macroscópica del riñón. Ahora, hablando un poquito de la anatomía microscópica, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la unidad? La unidad funcional de lo que vendría a ser el riñón. La unidad de filtrado, si ustedes quieren. Pues aquí se está desdoblando, aquí estamos viendo cómo es esta unidad, que prácticamente es el glomérulo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nos va a interesar de este glomérulo? ¿Sí? Primero, que tiene dos tipos de túbulos. Los túbulos contorneados, que son estos de acá, ¿sí? Proximales, es decir, los que van a estar pegados a la parte glomerular más cercana, ¿sí? Y los túbulos distales que ya van a estar pegados más hacia este cáliz o hacia estas papilas, ¿de acuerdo? Esos van a ser los dos tipos de túbulos que vamos a tener. Los dos son túbulos contorneados, como podemos ver por acá, y uno sería el proximal, que está más pegado al glomérulo, y el distal, que estaría más pegado hacia lo que es las papilas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? La famosa cápsula de Bowman, que es lo que está protegiendo o dándole seguridad al glomérulo, lo está individualizando, ¿sí? También tenemos dentro de la unidad funcional, obviamente, la arteria y la vena, que son los que van a llevar la sangre para el filtrado y recoger la sangre ya libre, ¿de acuerdo? De lo que serían los contaminantes que se filtran en el riñón, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos la unión entre los dos túbulos contorneados, que vendría a ser ¿qué? El famoso asa de Henle, ¿de acuerdo? Esta pequeña U delgadita que estamos viendo por acá es el asa de Henle, ¿de acuerdo? Y todos los túbulos contorneados distales que están por aquí van a llegar a desembocar a un solo conducto colector, ¿de acuerdo? Único, que ya este único conducto conector se va a ir juntando acá y va a desembocar ya prácticamente en la pelvis renal, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí. ¿Se ha entendido lo que hemos visto de anatomía? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, sí. Bien, ha quedado claro, ¿verdad? Porque a partir de ahora ya nos vamos a referir al túbulo contorneado, nos vamos a referir al glomérulo, a la nefrona. Acuérdense que la nefrona es prácticamente lo mismo que el glomérulo, es toda la unidad funcional. Puede ser nefrona o glomérulo, pues es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como estamos viendo aquí en la imagen, todo este cuadradito que vemos por acá, sería prácticamente pues la unidad funcional renal. ¿De acuerdo? Bien, y aquí estamos viendo un poquito más a detalle, ¿sí? Lo que vendría a ser todo el mecanismo de filtrado renal. Aquí estamos viendo cómo poco a poco el conducto colector va juntando la orina que se va filtrando a nivel de la nefrona, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el glomérulo por la parte principal, aquí está la cápsula de Bowman, otra vez repasando un poquito, ¿sí? Aquí está la arteriola aferente, que es donde se va por donde va a entrar la sangre, ¿sí? Y después tenemos por el otro lado la vena, que es por donde va a salir la sangre, ¿de acuerdo? Miren cómo el túbulo contorneado proximal, pues está aquí todo enrollado, ¿sí? Pasa la famosa asa de Henle, que aquí están, se las estoy mostrando, ¿sí? Y vuelve al túbulo contorneado distal, que ya es prácticamente la unión, ¿sí? Con el conducto colector, ¿de acuerdo? Esto es un poco más a detalle solamente de la nefrona. Esto chiquitito que estamos viendo aquí en los glomérulos, así, chiquitito, ¿sí? Prácticamente lo estamos tratando de desenrollar y desenglosar acá, en toda esta imagen. Esto obviamente es
milimétrico. El tamaño de esto es tan pequeño que en algunos llegan a medir nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar en cuenta que todo esto que nosotros estamos viendo aquí en la diapositiva es simplemente la expansión de todo un pequeño glomérulo. ¿De acuerdo? Esto está todo enrollado, si es que pueden entenderlo así, dentro de la unidad funcional. ¿De acuerdo? No es que esté exactamente con esta disposición así todo extendido, ni va, no. Sino es que está todo enrollado, pero para que pueda ser didáctico y se pueda entender, pues lo que se hace es desglosar todo y pues poder entender de mejor manera la anatomía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Y ahora hablando de lo que es la fisiología. Bien, va a entrar la sangre, ¿de acuerdo? Por la parte arterial. Esta sangre va a estar llevando todas las toxinas que tiene que filtrar el riñón. Ácido úrico, urea, amoníaco, el excedente de grasas, el excedente de proteínas, sodio, potasio, cloro, ¿de acuerdo? Entonces, va a entrar el glomérulo y en el glomérulo lo que va a empezar a pasar es que, miren cómo la arteria aquí se ramifica y después, pues, sale la vena, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que por ósmosis, es decir, por filtrado intramembrana, va a empezar a filtrarse, ¿sí? El contenido líquido de la sangre, es decir, la parte plasmática se va a ir filtrando, ¿de acuerdo? Va a empezar a filtrarse por lo que es el túbulo proximal, ¿sí? Va a ir pasando lentamente. ¿Qué va a hacer? Por mecanismo de porosidad, vuelvo al mecanismo de ósmosis, ¿sí? Vamos a tener que una parte de filtrado bastante importante a nivel del túbulo proximal, ¿de acuerdo? Aquí es donde está casi todo el potencial de filtrado. Por aquí empieza a salir grandes cantidades de líquido. Bien, ¿qué pasa? Ven que esta parte del asa de Henle es bien delgadita, pues eso sirve como mecanismo de filtro para que las moléculas más pesadas, ¿sí? No pasen. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas pesadas como las proteínas, tenemos moléculas pesadas como la glucosa. Normalmente una persona que no tiene alteración de la función renal, pues lo que pasa es que no hay, ¿sí? No hay filtrado de moléculas grandes, mientras que los iones, que son ya moléculas pequeñitas, sí se pueden filtrar. ¿Cuáles serían estos iones? Un poco de sodio, un poco de potasio, cloro, el potencial de hidrogenión, que es cuando nosotros medimos el pH, ¿sí? Esas cosas, pues sí se van a poder filtrar. Y aquí vamos a empezar ya a hablar un poquito de la fisiopatología. Cuando decimos que hay alteración del filtrado glomerular o alteración del filtrado a nivel de la nefrona, prácticamente este mecanismo de ósmosis y esta pequeñita ansa de Henle que estamos viendo ahí, ¿sí? Se destruye. Y la membrana y esa pequeña esponja que tiene para filtrar, o esa porosidad que tiene para filtrar, se agranda. Es como que algunos de ustedes han visto los huecos de una esponja, ¿verdad? Son súper chiquititos. Esto es más o menos para que se entienda. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si nosotros estiramos la esponja? ¿Sí? Esos huequitos que parecieran ser chiquititos se agrandan, ¿verdad? Entonces, si nosotros estiramos la esponja, pues ya prácticamente esos pequeños huequitos que teníamos de filtrado se agrandan y permiten el paso de ¿qué? De más agua o de más líquido. Y a su vez permiten el paso de ¿qué? Pues de otro tipo de partículas. Por ejemplo, pueden pasar pequeñas partículas de tierra. ¿Alguna de ustedes ha hecho alguna vez o ha visto alguna vez el experimento de filtrado de agua con algodón? ¿Han visto alguna vez ese experimento? Sí, doctor. Bien, bueno, prácticamente lo que va pasando aquí en la fisiología renal normal es exactamente lo mismo, ¿sí? Se va a filtrar todo lo que nos sirve, que va a quedar depurado a nivel del asa de Henle, y lo que no nos sirve va a quedar por la parte de ¿qué? De la parte interna en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se ha filtrado todo a nivel del asa de Henle, en el túbulo distal, lo que pasa es que se empieza a reabsorber todo el líquido, pero en este caso ya filtrado. Es decir, por esta parte sale el líquido,
vuelve a entrar por las venas, ven aquí están las venas, los capilares, entonces va reabsorbiendo todo el líquido ya sin contaminantes, es decir, sin urea, sin creatinina y demás, ¿de acuerdo? Y por aquí, por decantación, empieza a salir toda la orina, ¿de acuerdo? Sale, 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 sale y pues ya ahí termina en el cáliz renal. Y todo el plasma ya filtrado vuelve a salir por la vena y pues vuelve a la circulación sanguínea. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, esa es más o menos la fisiología normal del filtrado renal. ¿Se ha entendido? Doctor, una pregunta. Dime. Las proteínas que uno consume a veces en el gimnasio, como son macromoléculas, entonces eso nos daña la nefrona. Exactamente, eso sí daña la nefrona. ¿Por qué daña la nefrona? Pues porque lo primero que hace es que las proteínas en exceso son justamente de alta densidad. ¿Qué pasa? Producen, si nosotros tenemos el concentrado mucho más lleno de proteínas, lo que va a hacer es que va a aumentar la porosidad a nivel de los riñones. Por eso es que dicen que los deportistas que hacen levantamiento de peso, que comen demasiada proteína, empiezan a entrar en falla renal. Y la falla renal, pues no es nada más que esta alteración de filtrado a nivel de ¿qué? De los glomérulos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del riñón? Y aquí he tratado de resumirlos en cosas demasiado puntuales. Bien, entonces, la principal función del riñón, en otras palabras, es la de formar orina. ¿De acuerdo? Es la principal función. Y ustedes dirán, pero eso tiene mucho sentido. Sí, obvio que tiene mucho sentido. Pero al decir que forma orina, estamos hablando pues de que a partir del torrente sanguíneo se está formando otra sustancia totalmente diferente, ¿sí? Que tiene como única función eliminar desechos que son tóxicos para el organismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces la primera función del riñón es pues formación de orina. Segundo, regula el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Y esto qué significa? Significa que gracias a los mecanismos de ósmosis del riñón, es decir, los mecanismos de filtrado que tenemos, ¿sí? Nosotros vamos a poder definir cuánto, por ejemplo, de sodio se va a eliminar por la orina, cuánto de potasio se va a poder eliminar por la orina, cuánto de sodio necesito retener en el torrente sanguíneo y que no se elimine por la orina, o cuánto de cloro vamos a tener que retener y que no se elimine por la orina. ¿De acuerdo? Entonces el riñón es el que se encarga de justamente regular estas cosas. Por ejemplo, yo tengo una dieta en la que de pronto hoy fui, comí un asado y el asado está prácticamente salado. Bien, entonces vamos a tener, ¿se acuerdan de los vasoreceptores capilares que estaban a nivel del torrente sanguíneo? Les he hablado de los vasoreceptores cuando hemos visto todo lo que es fisiopatología del shock y de la miocardiopatía. Hay unos vasoreceptores que nos van a poder medir, nos van a permitir medir que el flujo sanguíneo primero y segundo que la cantidad de concentración de ciertas sustancias, por ejemplo las interleucinas, las prostaglandinas y demás. Entonces lo mismo pasa con los receptores de sodio-potasio, ¿de acuerdo? Por eso es que el riñón nos permite regular este equilibrio hidroelectrolítico, tratar de mantener la misma concentración de sodio dentro del torrente sanguíneo y la misma concentración de sodio pues en la orina, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Nos ayuda con la filtración o la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ácido úrico, ¿sí? Se elimina en la orina. También se elimina parte de la síntesis de amoníaco. Entonces, estas dos cosas pueden producir, cuando se juntan o cuando se acumulan en exceso, pueden producir ¿qué? Una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, pues justamente esa es una parte de la regulación del equilibrio ácido-base del riñón. Segundo, lo que preguntaba ahí su compañera, Alicia, ¿verdad? Preguntaste tú qué pasaba cuando... Sí. Bien, entonces aquí está. Todo lo que sea metabolismo proteico
absolutamente todo, ese desecho que va a surgir del metabolismo de las proteínas se va a eliminar por la orina, por el riñón. ¿De acuerdo? Por eso es que a los pacientes renales muchas veces, si alguno tiene algún familiar que es renal o alguno conoce algún paciente renal, lo primero que se le dice es, usted no puede comer muchas carnes rojas, usted no puede comer muchas carnes. ¿Por qué? Porque justamente las carnes son aporte proteico. Entonces, si tenemos una falla renal, pues los productos de desecho del metabolismo proteico están aumentados, ¿sí? Eso va a llevar a qué? A que aumente la falla renal. Entonces, un paciente con problemas renales, pues debemos decirle que se cuide con la ingesta de proteínas, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces a los deportistas de alto rendimiento que consumen estos suplementos deportivos o suplementos proteicos, a los fisicoculturistas y demás, ¿sí? Los deportólogos, ¿sí? Por lo menos una vez cada 6 meses le hacen laboratorios de control de qué, de ureacreatinina y de función renal, y de orina también, para ver si no están entrando en una falla renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque además estos fisicoculturistas, además de consumir proteínas, ¿sí? ¿Qué otra cosa hacen? Abusan de los diuréticos, ¿sí? Antes de presentarse a una competición o un torneo de fisicoculturismo un día antes o 2 días antes, ya dejan de consumir líquidos para tener el famoso peso en seco que ellos dicen, y además de no tomar líquidos, lo que hacen es que empiezan a tomar diuréticos, furosemida, ¿de acuerdo? Para que bajen de peso supuestamente o bajen el exceso de líquido, y no saben el daño que se están haciendo a nivel renal. También nos ayuda con la función hormonal. Y aquí, a ver, ¿quién recuerda cuál es la función hormonal del riñón? Yo les he dicho, les he explicado cuando hemos hablado de presiones arteriales. ¿Cuál creen que es la función hormonal del riñón? A ver, Ríos, tú que estás tan concentrada, ¿sí? Ya que no quieren participar, pues empiezo a preguntar. No sé, ¿Cuál es doctor. la función hormonal de los riñones? ¿Dios? Cecilia, ¿me escuchas? Sí, doctor, te escucho. No sé la respuesta. Bien. Estoy en la universidad. ¿Qué? No sé la respuesta. 19. Bien. 19. Entonces, a ver, Carla Cabrera, ahí que está tomando Enfermería. apuntes. Eh, ¿Cuál es la función hormonal? De la presión, dijo. Bien, uno de ellos puede ser la de la presión, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, perfecto. Eh, Jacqueline Espinosa, otra función hormonal. Por si acaso yo estoy tomando, nos acomodamos nomás. a medida que van Ahorita participando, voy cuando tomando al cerrar, asistencia también, es una manera porque para ver eso si va arriba. están o no presentes. Jacqueline, otro mecanismo de función hormonal, otro tipo de función hormonal del riñón. Bien, pues no está presente en clases, claramente. A ver, ¿quién más? Prado, Lady, otro mecanismo. Regulación del pH sanguíneo también podría ser. No, esa no es una función hormonal. Eso va aparte, por eso está aquí. El ácido base, acordate
El equilibrio ácido-base, como dice acá en la diapositiva, regulación del equilibrio ácido-base, estamos hablando prácticamente de lo que es el pH, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que empezar ya a relacionar. Cuando se habla de ácido-base, prácticamente es hablar de ¿qué? Del potencial de hidrógeno o de pH, porque cuando más hidrogeniones hay, estamos más ácidos, y cuando menos hidrogeniones hay, estamos más bases o más básicos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, a ver, otra de las funciones hormonales que tiene el riñón es pues de la secreción de cortisol, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se va a secretar a nivel de la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos otro tipo de función hormonal, ¿de acuerdo? Y obviamente si también se encarga de lo que es la excreción de los productos del metabolismo proteico, también nos ayuda en la conservación de proteínas, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno pide, por ejemplo, uno de los estudios que se suele pedir es proteinuria de 24 horas, es decir, cuánto de proteína se orina en 24 horas, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda a medir la función renal. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las alteraciones renales? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los mecanismos fisiopatológicos para llevar a la alteración de la función del riñón? ¿De acuerdo? ¿O qué es lo que nos va a llevar a la alteración de la función del riñón? Primero, trastornos, estos son 4 grandes grupos. He tratado de resumir todas las patologías en 4 grandes grupos que nos van a permitir alterar o que van a llevar a la alteración renal. Los 4 grandes grupos serían trastornos del flujo sanguíneo renal, problemas a nivel del glomérulo renal, ¿sí? Alteraciones a nivel de los túbulos renales, pueden ser proximales o distales, o pueden ser problemas en el flujo de la orina ya formada, ¿de acuerdo? Y aquí, más o menos, para entender, o si es que consultan algún otro libro, sería patologías prerrenales, es decir, los trastornos del flujo sanguíneo renal, patologías puramente renales, es decir, a nivel del glomérulo y a nivel de los túbulos renales, y patologías postrenales, ¿de acuerdo? Sería también otro, o por si alguno consulta alguna otra literatura por ahí, pues también pueden ser prerrenales, renales y postrenales las causas, ¿de acuerdo? Pero para que se entienda más el origen de la enfermedad, pues yo la separé en estos 4 grupos que son trastornos del flujo sanguíneo renal, ya les dije, problemas a nivel del glomérulo renal, alteraciones a nivel de los túbulos renales y problemas en el flujo de la orina ya formado. Bien, primero, cuando hay trastornos en el flujo renal, en el flujo sanguíneo renal, estamos hablando de que hay una nefropatía isquémica, ¿de acuerdo? Es decir, hay una falta de sangre que está llegando al riñón. Pueden ser varias causas, puede ser un coágulo, puede ser un trombo de grasa, puede ser un pinzamiento, puede ser una hipotensión que está por shock, secundaria del shock, una deshidratación severa. Es decir, hay una falta de llegada de sangre al riñón. Así se resume tal cual. ¿De acuerdo? Después tenemos los problemas a nivel del glomérulo renal. Las famosas glomerulopatías. ¿Cuáles podrían ser estos? Vamos a ir viendo, pero ya para adelantarles, la glomerulonefritis, una de ellas, la inflamación del glomérulo, o la glomerulonefrosis, la destrucción del riñón o del glomérulo. ¿De acuerdo? Vayan acordándose también de las terminaciones. Todo lo que termina en itis es proceso inflamatorio y todo lo que termina en osis, como glomerulonefrosis, es destrucción. ¿De acuerdo? Esto también para que lo vayan tomando en cuenta. Bien, después tenemos alteraciones a nivel de los túbulos renales, las famosas tubulopatías. Esto ya es cuando estamos hablando de qué? De que hay ausencia de filtrado renal, por ejemplo. ¿Sí? Y después tenemos problemas en el túbulo, en el flujo de orina ya formada o nefropatías obstructivas. ¿Cuáles serían estas nefropatías obstructivas? Por ejemplo, la más común, la formación de piedras a nivel del riñón. Entonces, estas piedras se van a formar, ¿se acuerdan del cáliz renal que les mostré o de la pelvis renal? Bien, estas piedras se van juntando ahí en la pelvis renal. Una vez que el flujo de orina es muy, muy intenso, esas piedras siguen el flujo de orina y salen por el uréter.
¿Se acuerdan que el uréter tenía una forma bien ensanchada en la punta y después decía cada vez más delgadito? Bien. Por esta característica, las piedras se pueden llegar a trancar en el uréter, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la orina se siga produciendo, evidentemente, porque la función del riñón es formar orina, pero ¿qué? Ya va a haber una alteración en el flujo de orina, es decir, va a estar tapado. Eso poco a poco va a llevar a qué? A la dilatación renal, a la inflamación renal y a la falla renal. ¿De acuerdo? Porque esto va a ser más o menos como cuando se tapa una cañería. Ustedes le siguen echando agua hasta que la cañería empieza a rebalsar por sí sola. ¿De acuerdo? Pues es más o menos lo mismo. Otro tipo de alteración en el flujo de orina ya formada podría ser la estenosis uretral. ¿Qué es la estenosis uretral? Es pues cuando hay un pequeño, ¿cómo les diría? Es como un pequeño ensanchamiento a nivel del túbulo, del uréter, ¿de acuerdo? Es una disminución anormal del grosor del uréter, ¿de acuerdo? Es decir, el uréter en alguna parte del trayecto se hace más delgadito, ¿sí? Y después pueden también, ojo, también pueden haber causas iatrogénicas, es decir, causas que han sido ocasionadas por el personal médico o el personal de enfermería, pero más que todo el personal médico. ¿Por qué? Porque el personal médico es el que se encarga de ¿qué? De las cirugías. Y muchas veces cuando están operando los cirujanos pueden llegar a ¿qué? A ligar con una sutura el uréter. ¿Qué pasa? Esa ligadura va a producir un taponamiento del uréter y pues va a llevar también a problemas con el flujo de orina. ¿De acuerdo? Entonces también pueden ser causas iatrogénicas, acuérdense. ¿De acuerdo? Bien, ahora, entre las alteraciones renales, propiamente dicho, vamos a hablar de la hepatopareuquemia. Primero, pueden ser agentes exógenos, es decir, que vienen de fuera del riñón, que generalmente van a ser medicamentos nefrotóxicos, es decir, medicamentos que van a causar una lesión propiamente en el riñón. ¿De acuerdo? Otra causa de afectación renal, el sistema inmunológico hiperreactivo. ¿Cuál sería esta? Pues las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, una de las características del lupus es que cada cierto tiempo va haciendo ciclos de ¿qué? De diseminación sistémica, por eso es lupus eritematoso sistémico. ¿Qué característica va a tener? A nivel del riñón, va a producir hematuria y va a producir polaquiuria. Es decir, el paciente va a querer muchas veces ir al baño y va a orinar con sangre. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una alteración gracias al sistema inmunológico hiperreactivo, es decir, una hiperrespuesta del sistema inmune. Defectos genéticos. Una de las causas de defectos genéticos, por ejemplo, los pacientes que son monorrenos. Ejemplo, es decir, los pacientes que nacen con un solo riñón ya desde que se forma el embrión. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Neoplasias. ¿Cuáles son las neoplasias, chicas? A ver, ustedes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neoplasias? Nanda, tú que estás tomando apuntes ahí toda concentrada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neoplasias? No sabría decirle, doctor. Bien, ¿alguien se anima? Es un tumor. Doctor, ¿no es un tumor? Una mata. Bien, ahí ¿Es está, una bien, ahí está. formación anormal? Bien, perfecto, ahí están las dos definiciones. Muy bien, María, y muy bien, Saucedo, perfecto. Son los dos conceptos, están bien, ¿sí? Neoplasia, si nos vamos desde la etiología de la palabra, Sara, muy bien, muy buena definición también dice, es una nueva formación, perfecto. Neoplasia es prácticamente, eso es una nueva formación, ¿sí? Al decir neoplasia, nosotros no sabemos si la nueva formación que está apareciendo en el riñón se trata de un tumor maligno o un tumor benigno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede haber tumores benignos como hiperplasias, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero al decir neoplasias, pues nosotros estaríamos hablando de tumores a nivel general, sin referirnos si son malignos o benignos, pero tumores en general. ¿De acuerdo? Ya cuando hablamos de
de procesos neoplásicos malignos, ahí sí ya le estamos poniendo un apellido, es decir, neoplasias malignas, ya estamos hablando casi en su totalidad de cánceres, cualquiera de las variaciones de cáncer, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, neoplasia es pues la nueva formación de tejido, que puede, o de una nueva formación de tejido que se puede llamar tumor. El tumor puede ser maligno o benigno, pero pues nosotros no le podemos poner nombre hasta no tener los estudios de anatomía patológica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso, cuando un médico a veces pone un diagnóstico, uno tiene que saber interpretar los diagnósticos, porque ustedes también, cuando lean la historia clínica de internación, van a tener que ver los diagnósticos. ¿De acuerdo? Y a veces, ¿qué me pasa? Yo, por ejemplo, pongo neoplasia en estudio, o neoplasia, me ha pasado que he tenido un par de pacientes que pongo neoplasia hepática en estudio, porque no sé si se trata de un tumor maligno, de una hipertrofia hepática, ok, pongo neoplasia. Bueno, resulta que me voy, al día siguiente vuelvo a la clínica y le digo, dicen, ¿cómo está el paciente? Bien, doctor, pasó bien, voy a hablar con la familia, y lo primero que me dicen es, doctor, ¿por qué no me dijo que tenía un cáncer, que se iba a morir y no sé qué? Y le digo, ¿what? O sea, primero, no sé si tiene un tumor, no sé si es un cáncer, le digo, tengo que hacer los estudios de anatomía patológica que se le han pedido, tenemos que esperar los resultados. Y dice, ¿y quién le dijo que tenía un cáncer? No, pero es que a mí la enfermera me dijo que tenía un cáncer en el hígado y que era mortal. O sea, ahí ya salen los comentarios justamente por mala interpretación de los diagnósticos. ¿Sí? Tiene que tener cuidado muchas veces cuando está hablando de ciertas cosas, porque no toda neoplasia es maligna, acuérdense. ¿De acuerdo? Después, otra de las alteraciones renales que podemos tener, pues, es los cambios en la composición del fluido tubular. Es decir, hay cambios a nivel de qué? De las sustancias que van a componer el fluido tubular. Es decir, puede haber más concentración de sodio, más concentración de azúcar, más concentración de potasio, más concentración de cloro. ¿Sí? ¿Eso a qué nos va a llevar? Donde hay más azúcar, hay más líquido, dice, porque el azúcar chupa líquido, dice, ¿no? Por eso el paciente diabético todo el tiempo anda con sed, con sed, con sed. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos una de las características. Y después la hipoperfusión, que es justamente el déficit de llegada de sangre hacia los riñones. Esa sería la hipoperfusión. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay una teoría dentro de la fisiopatología renal, ¿sí? Que nos dice que es la teoría de la nefrona intacta. ¿De acuerdo? Es decir, no va a haber ningún problema en la nefrona o en el glomérulo, no va a haber ninguna alteración, sino más bien que el problema va a estar a nivel de las arterias. ¿De acuerdo? Primero, hay dos mecanismos para llegar a la hiperfiltración, ¿sí? Sin alteración de la nefrona. Primero, puede haber una dilatación de la arteriola deferente, es decir, la arteria que va a llegar con la sangre a la nefrona. ¿De acuerdo? ¿Esto qué va a pasar? Que aumente el flujo plasmático por la nefrona remanente, es decir, que va a aumentar la cantidad de sangre que va a estar pasando por esa nefrona. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar, aquí está la flechita, ya les traduzco esto, es el tiempo de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Es decir, si hay más flujo de sangre, pues va a aumentar la cantidad de sangre que se va a filtrar y va a aumentar el tiempo en el que se tarda en filtrar esa sangre, obviamente, ¿verdad? Pues no es lo mismo filtrar 1 litro de agua que filtrar 3 litros, se tarda más, es más o menos el mismo sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar esto? A la larga, para tratar de filtrar todo esto que se está juntando prácticamente acá cuando hay dilatación, pues lo que pasa es que hay una hiperfiltración, ¿de acuerdo? La nefrona no está alterada, no, lo que pasa es que hay una dilatación de la arteria. Bien, otro mecanismo que nos lleva a la hiperfiltración. En este caso ya hay un aumento de tono de la arteriola eferente. ¿Esto cómo se traduce? En la arteriola que está saliendo de la nefrona, se produce una vasoconstricción, es decir, la arteriola se va cerrando. ¿Qué pasa? Forma un mecanismo de embudo, ¿verdad? ¿Por qué forma un mecanismo de embudo? Porque la sangre de la arteriola aferente, o sea, la que está antes de la nefrona, va a entrar con la misma cantidad de volumen, es decir, 1 litro por minuto, ¿sí? Mientras que, como en la arteriola eferente
se ha hecho más chiquitita, es decir, se ha vasocontraído y se ha cerrado un poquito, vamos a poner que una va a tener una velocidad de salida en vez de 1 litro por minuto, que debería ser igual entre las dos, esta va a tener una velocidad de salida de 700 ml, es decir, 300 ml menos. ¿De acuerdo? Está haciendo un mecanismo de embudo. ¿Qué pasa? Se va a elevar la presión hidrostática en este capilar. ¿De acuerdo? A nivel de la nefrona. ¿Por qué? Porque como esto va a estar a 1 litro y esto va a estar a 700 ml, pues de aquí a aquí va a haber 300 de diferencia y aquí va a haber más presión que aquí afuera. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué nos va a llevar para tratar de para que la nefrona que está funcionando normal, porque acuérdense que está intacta, trata de compensar estos variantes, pues lo que hace es aumenta el tiempo de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a una hiperfiltración. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se ha entendido, chicas? Doctor, ¿y cuándo va a ser una hipofiltración? Ay, para que jale ahí, ¿Cuándo va a haber una qué? para que Hipofiltración. Bien, una hipofiltración, por ejemplo, puede haber cuando hay una isquemia, es decir, cuando la nefrona ya no está intacta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la nefrona está funcionando normal. ¿Sí? Cuando la nefrona deja de funcionar, es decir, no está intacta, ahí sí hablamos de hipofiltración. ¿Sí? Bien, y aquí más o menos es lo que vamos a ir viendo en otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos otra teoría que es o se está continuando con esto de la teoría de la nefrona intacta, es la segunda parte, ¿sí? Dice, ¿qué otro ejemplo da? Dice, por ejemplo, hay una disminución de la absorción de sodio por la nefrona remanente, es decir, ya en este caso no hay alteración del flujo sanguíneo, sino lo que pasa es que hay una alteración en la reabsorción de sodio, es decir, ya empieza a funcionar mal los receptores de sodio, o en algunos casos por ejemplo, en el caso de la hipertensión. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay una disminución de la reabsorción de sodio por la nefrona remanente? Pues nos va a llevar a que hay una elevación de la cantidad de soluto excretado. ¿Cuál sería el soluto? Pues este sodio que está saliendo en la orina. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar como primera instancia? Pues va a aumentar el tiempo de filtrado glomerular por la nefrona. ¿De acuerdo? Para tratar de compensar y que el sodio se vaya reabsorbiendo. Es la antigua. A la larga, esto se va a agotar y nos va a llevar después ¿a qué? A que hay una disminución del tiempo de filtrado glomerular renal. Aquí estamos hablando prácticamente de una falla renal real. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de sodio, acuérdense que también hablamos de potasio, porque van casi siempre juntos por el potencial de membrana. Entonces, ¿qué tenemos? Por el otro lado tenemos una disminución de secreción de potasio. Miren la diferencia. Aquí disminución de reabsorción de sodio y aquí tenemos disminución de secreción de potasio. Para que se entienda, aquí estamos tratando de retener sodio y aquí estamos tratando de eliminar potasio. ¿De acuerdo? Son las dos variaciones, acuérdense. Cuando hay una disminución de la eliminación de potasio por la nefrona, lo que va a pasar también es pues que aumente la cantidad de soluto excretado y aumente el tiempo de filtrado glomerular por la nefrona. ¿A qué nos va a llevar esto? Cuando el mecanismo se sature, a una disminución del tiempo de filtrado renal. ¿De acuerdo? Son los dos mecanismos que también nos llevan a que el primero nos lleva a un aumento del filtrado, es decir, una hiperfiltración, cuando hablamos directamente a nivel vascular, y cuando hablamos a nivel de sodio-potasio, también nos lleva a ¿qué? A una disminución del filtrado glomerular. Una es hiperfiltración, la otra es hipofiltración. Acuérdense que esto es siempre cuando no hay daño en la nefrona. ¿De acuerdo? No hay daño a nivel funcional en sí, sino lo que está pasando es que tenemos problemas con los receptores de sodio y problemas con los receptores de potasio, pero la nefrona sigue filtrando sangre en las mismas cantidades. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? A ver, tengo un segundo que voy a corregir esto. Que no sé qué me pasó acá.
Un segundito, chicos. Voy a corregir algo que no sé por qué se me movió. ¿Alguien está con el micrófono encendido, por favor? Hablando de... ¿Qué dices? Bien, ahora sí. Bien, ya arreglé el problema. Y ahora sí volvemos. No sé por qué se me desconfiguró esto. Un segundo. Bien. Hola. ¿Escucha? Sí, doctor. Se quedó riendo. ¿No vas a comer? Quiero saber. Cantar debe haber sido a las 2 en San Carlos. ¿A las 2? Ajá, cantar debe ser, pero A las 1:15 se fueron, creo. Ajá. sí, hasta que mandemos, hasta que ya me tomó por teléfono, toda la tarde se almorzó. Y no se iban a saber, y no sé. Hasta que fui y le dije, por ustedes quiero ir. Ay, ella ahorita. Paga, pues quería, Ah, paga. ¿Ya vas a consumir? Espérenme un segundito que me vuelvo a conectar en 2 segundos. No sé por qué no me deja compartir la pantalla, ¿sí? Espérenme en línea, por favor. De hecho, aceptar esta ordenanza. lo que se cayó. Le dije que se cayó todo. Tu cabeza Bien, hola, hola, ¿cómo está están? bajando. Ahora sí. Bien, ahora sí. ¿Se ve, no, chicas? ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, listo. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los mecanismos generales, es decir, las alteraciones que van a producir que ya una disminución del volumen de filtrado glomerular o una disminución de la velocidad de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Aquí está. Van a disminuir la velocidad de filtrado glomerular o el volumen de filtrado glomerular, cualquiera de las opciones. Primero, va a haber una disminución de la permeabilidad de la barrera glomerular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué ya estamos hablando? De que el mecanismo de filtrado se ve alterado. ¿De acuerdo? Este mecanismo de disminución de la permeabilidad de la barrera nos va a llevar directamente ¿a qué? A una disminución del volumen de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Otra de las causas, puede haber un daño a nivel del túbulo, es decir, el túbulo va a dejar de filtrar. Y como prácticamente el túbulo es parte de la unidad de filtrado glomerular, pues lo que hace es que también nos va a llevar a una disminución del volumen de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Puede haber pequeñas obstrucciones de las vías tubulares o de las vías urinarias. Cuando decimos vías tubulares, pueden haber pequeños cristales. ¿De acuerdo? ¿Cristales de qué? Pueden ser cristales de calcio, de sodio, cristales de urea, que se van formando, ¿sí? O en realidad de las vías urinarias, cuando hemos hablado de las famosas piedritas o de las estenosis uretrales. ¿Qué pasa? Por rebalse van a volver hacia atrás y también van a disminuir la velocidad o el volumen de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Y a nivel de las causas hemodinámicas, pues en el primer caso de cuando hay hiperfiltración, habíamos dicho que hay una dilatación, ¿se acuerdan? De la arteriola aferente. En este caso, lo que nos va a llevar a la disminución del volumen es que una isquemia. ¿De acuerdo? O una baja presión, si no es isquemia, puede ser una baja presión a nivel de ¿qué? De el volumen de sangre que va pasando. Es decir, esa arteria baja la presión y hay una vasoconstricción. ¿De acuerdo?
Bien, esas serían las causas de disminución del volumen Hola. de filtrado glomerular. ¿Qué dice? Bien. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a hacer una categorización, ¿sí? De la glomerulonefritis. Ya estamos empezando a hablar de patologías que alteran el glomérulo. Ya estamos hablando de que la unidad funcional se está alterando. Primero, aquí está, gene glomerulonefritis, ¿de acuerdo? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿O cuáles pueden ser el origen de una glomerulonefritis? Cuando hablamos de categorización serológica, estaríamos hablando de que es algunos componentes que están dentro, ¿sí?, del propio torrente sanguíneo. Como por ejemplo, ¿qué? Los autoanticuerpos. ¿Qué tipo de autoanticuerpos? Los anti-MBG, ¿de acuerdo? Esto simplemente se los estoy mencionando para que sepan cómo es que pasan las glomerulopatías autoinmunes, por si acaso, ¿sí? Doctor, ¿qué significa MBG? ¿Qué? ¿Qué significa MBG? La anti-MBG, Sí. mioglobina basal glomerular, ¿sí? ¿Quedó? ¿Mioglobulina? Ajá, Ah, ya, sí, ya quedó. bien. Ahora, otros dicen que puede ser que una glomerulonefritis membrano, MB, ¿sí? Globular, membrano globular, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se queda como anti-MBG, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos son autoanticuerpos. ¿Quién es el que va a pedir pues todo este tipo de anticuerpos? Por ejemplo, el ANCA. El ANCA es otro tipo de anticuerpos, ¿sí? ¿Qué pasa con el ANCA? El ANCA se pide casi en todas las enfermedades, enfermedades autoinmunes. No importa cuál sea la causa, puede ser un lupus, puede ser una hepatopatía, una hepatitis autoinmune, puede ser una artritis reumatoide autoinmune, cualquiera de ellas se va a pedir, ¿de acuerdo? Entonces, el ANCA, pues justamente incluso, ¿qué significa ANCA? Anticuerpos antinucleares, ¿de acuerdo? Anticuerpos antinucleares. Esto por si acaso es una abreviación, ¿sí? Que está en inglés, porque si nosotros tendríamos que interpretarlo en español sería anticuerpos, AC, antinucleares, ¿de acuerdo? Ese es el ANCA, ¿sí? Está ya a nivel más de que, si estamos hablando del núcleo, estamos hablando del núcleo celular, ¿de acuerdo? Complejos inmunes marcadores de enfermedades autoinmunes, puede ser el anti-ROE, el anticore, hay otro que es el anti-SMIT, por ejemplo, que se puede pedir. Como les digo, son todas marcadores de enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Ahora, esto, acuérdense cuando estemos hablando de glomerulonefritis, una de las principales causas, y por eso las estoy poniendo aquí para resumir todo en realidad, es que la categorización de las glomerulonefritis sea por cualquier enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos un paciente o vemos que hay una persona que nos dice, ay, yo tengo una glomerulonefritis, por ejemplo, algún paciente que llega al consultorio de enfermería y digo, me diagnosticaron glomerulonefritis, por ejemplo, ¿no? Ustedes ahí ya pueden orientar a su paciente y decirle, ¿y te hicieron pruebas autoinmunes? Por ejemplo, ¿sí? Pueden orientarlo. Sería bueno que vayas a ser un médico internista y que te haga una prueba autoinmune, o que vayas a ver un reumatólogo para ver si no te hace pruebas autoinmunes. O ya podríamos ir guiando a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Bien. Después. Ok. No, no era mil. Ahora sí. Bien.
Ya hablando de las propias enfermedades glomerulares, ¿de acuerdo? Es decir, seguimos hablando de las glomerulonefritis, por ejemplo. Miren cómo hay ciertos mecanismos fisiopatológicos que van a hacer que haya una deposición en el glomérulo de complejos inmunes de antígeno, o antígeno anticuerpo, por ejemplo, en el famoso síndrome nefrítico lúpico, ¿de acuerdo? Es decir, que va a haber una alteración en el glomérulo, ¿por qué? Porque el antígeno y el anticuerpo van a estar atacando prácticamente al propio glomérulo, van a estar causando la destrucción del propio glomérulo, ¿de acuerdo? ¿A qué nos va a llevar esto? A que haya un daño glomerular mediado por anticuerpos, es decir, estos anticuerpos que se van eh, generando para defendernos de las infecciones. ¿Qué pasa? En las enfermedades autoinmunes atacan el propio cuerpo, entonces estos anticuerpos en vez de atacar a las bacterias, pues van a ir a atacar a los riñones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? También va a haber un defecto de la inmunidad mediada por las células T. ¿Y esto en qué más que todo? En los pacientes con HIV, ¿de acuerdo? Los pacientes con VIH, como quieran decirlo ustedes. Va a haber una lesión de las células por los linfocitos T. Van a migrar y van a ir a empezar a atacar ese riñón, ¿de acuerdo? Y ya, por ejemplo, cuando todo esto se colapsa y nos lleva a la pérdida de la carga negativa de la barrera glomerular, es decir, que se acuerdan del potencial de membrana, que sería sodio-potasio, la carga negativa estaría dado ¿por qué? Por el potasio, ¿verdad? Porque el sodio es positivo. Entonces, cuando hay esta carga negativa ya se ha roto, estaríamos empezando a hablar de qué? Ya del síndrome nefrótico, es decir, ya propiamente dicho, de la destrucción de la nefrona o del glomérulo. Y prácticamente ahí ya hay destrucción renal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué otra etiopatología tenemos sobre el síndrome nefrítico? Primero, una glomerulonefrosis membrano-proliferativa, es decir, el problema va a estar a nivel de la membrana del glomérulo. Es decir, va a haber una alteración de la membrana y eso nos va a llevar ¿a qué? A la disminución del filtrado, en primera instancia. ¿De acuerdo? Puede haber una nefropatía por inmunoglobulina A, que es un tipo de anticuerpo, por ejemplo. ¿Sí? O la famosa púrpura de Scholling-Henoch, que es otra enfermedad autoinmune. ¿Qué más? Lupus eritematoso sistémico, como estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Qué más? Esto, que es otro marcador reumático, igual que el que el ANCA, es el PAN, ¿sí? Es otro marcador reumático, que va a haber un PAN microscópico. Es decir, que cuando nosotros hagamos un análisis de orina, por ejemplo, vamos a analizar puntualmente la molécula PAN y vamos a encontrar, pues, un resultado positivo, ¿de acuerdo? Después, el síndrome de Wegener, que también es muy común, es una enfermedad autoinmune que además ataca al corazón, ¿de acuerdo? Después tenemos la nefritis antimioglobina, que hemos visto aquí, glomerular, que también es un tipo de inflamación de tipo autoinmune. La nefritis del chute atrioventricular. ¿Esto qué pasa? Cuando hay pericarditis o hay inflamaciones del corazón, pues también pueden migrar células y causar un síndrome nefrítico, ¿sí? Y una de las causas, ya propiamente, que no se trata de una enfermedad autoinmune, que de hecho podríamos decir que es la única causa no autoinmune del síndrome nefrítico, son los abscesos viscerales. Ahí está. ¿Por qué? Porque los abscesos ya significa que hay una colección de pus a nivel de las vísceras. ¿De acuerdo? Entonces sería la única causa del síndrome nefrítico, que aquí está, que no tiene origen autoinmune. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos viendo un poquito lo que pasa con que a nivel celular, ¿de acuerdo? Con la morfología y la patología del síndrome nefrítico. Por ejemplo, estamos viendo que hay proliferación de las células epiteliales. Aquí estamos viendo todo esto dentro de la nefrona, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay proliferación de las células epiteliales, es decir, dentro del endotelio las células se van acumulando, mire, ¿sí? Como poco a poco esto va a hacer que haya filtración de estos leucocitos polimorfonucleares, ¿sí? Vayan saliendo a través de la membrana.
Todo esto que estamos viendo por dentro, que es la luz capilar, es decir, los vasos sanguíneos, los anteriores, transparentes, acá adentro. Y como todo esto se está llenando de células lesionadas y alteradas, pues la luz va a ir disminuyendo, se va a ir escapando. Y poco a poco esto va a hacer que, ¿qué? Que la nefrona muera, ¿de acuerdo? Y que nos lleve a la falla renal, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo más o menos la foto en un corte del vaso sanguíneo. Aquí está. Todo esto es el capilar, ¿sí? Es decir, el vaso sanguíneo. Por fuera se van formando células alteradas con leucocitos polimorfonucleares, por ejemplo. Hay aumento de células epiteliales y, pues, nos lleva después a la falla renal, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? En primera instancia, ese aumento de células epiteliales que hemos visto nos va a llevar a ¿qué? A una reacción inflamatoria del glomérulo, es decir, el glomérulo va a tener una inflamación. ¿Qué va a pasar en esta inflamación? Primero, va a haber proteinuria, es decir, se va a alterar el filtrado de las proteínas, va a estar aumentado. Segundo, va a disminuir la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque acuérdense que la luz del capilar disminuye y el flujo sanguíneo también disminuye. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Como hay alteración de la filtración y la sangre tiene que tratar de vencer esa barrera o tratar de fomentar la filtración glomerular, hay destrucción a nivel del capilar. ¿Y esto lleva a qué? A que haya una hematuria. ¿De acuerdo? Si disminuye la filtración glomerular, pues lo que va a disminuir también es el volumen de filtrado glomerular. Y también ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor reabsorción a nivel del túbulo contorneado distal. Esto nos va a llevar a dos cosas. Primero, la disminución de sodio en orina, ya la oliguria, es decir, el paciente va a orinar poquito, porque se está aumentando la reabsorción de líquido a nivel distal, es decir, se va a producir poca orina. ¿Y qué pasa? Va a haber aumento del volumen plasmático, es decir, la cantidad de líquido dentro de la sangre va a aumentar. Esto nos va a llevar a dos cosas. Primero, a un edema, ¿sí? Consecuente del edema va a haber un aumento del gasto cardíaco, porque acuérdense que el gasto cardíaco también está mediado por el volumen minuto, y si hay más volumen, pues hay más gasto cardíaco. ¿Qué va a pasar? Para tratar de compensar va a haber, ¿qué? Una hipertensión arterial. Para tratar de vencer, ¿qué? Esta disminución del filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Y también va a haber un aumento de las resistencias periféricas, lo que nos va a llevar a más hipertensión arterial y lo que va a hacer que este mecanismo sea un círculo vicioso. Es decir, mientras mayor presión arterial hay, menor filtración glomerular existe y todo el ciclo se repite. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto, chicas? Estamos a mediados, ¿no? Del mes. Por ejemplo, que esta quincena va a haber hasta el 20. ¿Se entendió? Tu hija no está en la casa, ¿dónde está ahí? No está. ¿Mm? ¿Ah? ¿Alguna puede responder, por favor, o no está ninguna en clases? Sí, doctor. Sí, de pronto apagaron todas las cámaras, no las puedo ver y nadie contesta. Supongo entonces que les estoy hablando al viento. Casi me quedo. Si no fuese por la etiqueta, no vendría. Mira, está la Bien. Mira, ¿Qué nosotros vamos a ver de lo que es el síndrome nefrótico? ¿De acuerdo? Pues vamos a ver lo que es las causas multisistémicas, es decir, lupus eritematoso, artritis reumática, vasculitis, causas metabólicas y heredofamiliares, como por ejemplo la diabetes mellitus y el hipotiroidismo, ¿sí? O en el caso de ¿qué? Infecciones. Por ejemplo, las bacterianas, como la glomerulonefritis proliferativa epitelial. ¿De acuerdo? Después tenemos endocarditis, es decir, infecciones que están producidas dentro del corazón, ¿sí? Enfermedades virales, el paludismo también causa un síndrome nefrótico y la toxoplasmosis. Por eso es muy peligroso que haya una toxoplasmosis en el embarazo.
Fármacos que nos van a llevar a un síndrome nefrótico. El mercurio, ¿sí? El probenecid, que es un tipo de analgésico. La heroína, los pacientes que consumen heroína. El captopril, que es una variación de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECA, y sales de oro. Después tenemos los procesos neoplásicos, pueden ser carcinomas, sarcomas, leucemias y linfomas, ¿de acuerdo? Y otras enfermedades que no tengan ninguna de estas características pueden ser la preeclampsia, es decir, la mujer embarazada con presión alta, la nefropatía de reflujo, es decir, cuando hay un retorno de orina hacia el riñón, y la neoangiosclerosis, es decir, cuando hay lesiones a nivel de lesiones de tipo esclerosante a nivel de los vasos del riñón. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Pues primero va a haber una nefropatía. ¿De acuerdo? Esto nos va a llevar a ¿qué? A dos cosas, a que haya una proteinuria y a que haya un daño glomerular. Si hay proteinuria, pues lo que nos va a llevar es a que los niveles de albúmina bajen, es decir, haya una hipoalbuminemia. De cualquiera de estas pueden ser una alfa 2, una beta, o una alfa 1, gamma y el fibrinógeno. ¿De acuerdo? Cuando la albúmina disminuye, es decir, hay una hipoalbuminemia, va a haber ascitis, es decir, se va a juntar líquido en el abdomen. Va a haber derrame pleural, es decir, se va a juntar líquido en el pulmón. Y por último va a haber una anasarca, que es cuando se junta líquido en el pulmón, en el abdomen y por todo lado. Y el famoso paciente encharcado. ¿De acuerdo? Y pues va a haber después una disminución del filtrado renal, va a haber una retención de sal y agua y nos va a llevar a ¿qué? Al edema. ¿De acuerdo? Esta es otra de las causas de edema en el caso de un síndrome nefrótico. Bien. ¿Qué pasa? Si en el síndrome nefrótico existe normovolemia o hipervolemia, es decir, puede estar normal la volemia en el síndrome nefrótico. ¿Qué pasa? Lo anterior, es decir, esto de que la presión esté normal o haya normovolemia, pues va a haber que hay un aumento de péptido natriótico arterial, es decir, que no va a haber un aumento de hormona antidiurética. ¿Sí? ¿Qué más? Los bloqueantes de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECAS, no generan natriuresis, que sería orina con sales, orina con sodio. ¿Sí? Mientras que en el sistema nefrótico existe retención primaria de sodio, es decir, estos medicamentos antihipertensivos no van a generar que haya eliminación de sodio por orina. Lo que sí va a pasar es que en el síndrome nefrótico, primero vamos a tener una retención de sodio, ¿de acuerdo? Y por esta retención de sodio del síndrome nefrótico, pues lo que va a pasar es que va a haber retención de sal y líquido que va a producir edema. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver clínicamente? Primero vamos a ver una proteinuria en orina. Después va a haber una proteína mayor a 2. Va a haber una hipoalbuminemia, como hemos visto, edema generalizado, ascitis, hidrotórax, hidrartrosis, edema palpebral, ¿sí? La relación de sodio-potasio va a estar mayor a 1. Va a haber hiperlipemia en los pacientes que, por ejemplo, pueden estar con subida de peso, va a haber aumento del colesterol y los triglicéridos. Después va a haber una hipertensión arterial o una hipotensión arterial, dependiendo cuál sea nefrótico o nefrítico. Va a haber una va a haber un aumento de la alfa y beta globulinas. Los factores de coagulación, como el factor 9, 12 y 8, van a estar aumentados. Las plaquetas del fibrinógeno va a estar disminuido. Y eso va a llevar a que vaya una oliguria o a una insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué complicaciones puede tener el síndrome? ¿Qué? Una pregunta, los corticoides lo que hacen es eso, retención de sodio, y por eso los pacientes se hinchan. ¿Ese es el efecto secundario? No. Los corticoides lo que van a producir es una alteración de justamente el sistema de cortisol, ¿de acuerdo? Esto ya es que va a tener una afectación más propiamente a nivel de ¿qué? De la glándula suprarrenal.
Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando estamos hablando de corticoides, estamos hablando de que hay una alteración de la función de la secreción del cortisol en la glándula suprarrenal. Acuérdense que el cortisol indirectamente actúa en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también actúa indirectamente en lo que es la síntesis de azúcares. Por eso es que a los pacientes diabéticos, por ejemplo, no se les puede dar corticoides. ¿Por qué? Porque se les aumentan los niveles de azúcar. Ahora, acuérdense también que hay dos tipos de corticoides. Los corticoides hidrosolubles, es decir, los que se diluyen en agua, y los corticoides liposolubles, que son los corticoides que se diluyen en grasa. Entonces, a un paciente diabético, por ejemplo, o un paciente que tiene justamente alteración del metabolismo de glucosa, le puedes dar un glucógeno, un corticoide hidrosoluble, como por ejemplo, ¿cuál? La hidrocortisona. ¿Sí? Porque va a tener una acción rápida, corta y sin problemas. Por eso también es que, ¿qué pasa? El tratamiento con corticoides no tiene que ser muy prolongado. Porque, por ejemplo, si nosotros damos una ampolla de dexametasona con, ¿cómo se llama la combinación que les encanta usar aquí? El famoso dicloidexa, dicen, ¿no? Cuando alguien se golpea. ¿Han escuchado hablar de ponerle un diclo y una dexa? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Sí. Bien, pues es lo más común, ¿no? Decir, pues, ¿se golpeó? Sí, diclo y dexa. Bien. ¿Qué pasa? Aquí lo que estamos haciendo es un daño bastante importante a la corteza suprarrenal, ¿sí? Porque de pronto le estamos mandando un shot grande de corticoides y encima la dexametasona es un corticoide que se diluye en grasa, es decir, se va a depositar en la grasa. ¿Qué pasa? A nuestro paciente lo que hacemos es, le damos, ¿no? Dexametasona más diclofenac, una ampolla cada 24 horas por 3 días. Bueno, lo correcto con ese paciente es darle además una dosis, pero que sea una disminución gradual, ¿sí? Que nosotros tengamos que decir, ¿saben qué? Vamos a usar corticoides con un paciente, sí. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? Vamos a poner de ejemplo el paciente que yo tuve con lupus. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos en primera instancia es utilizar grandes pulsos de corticoides, es decir, dosis relativamente altas de corticoides. Le pasamos la medicación, pero cuando la vamos a empezar a retirar, porque tenemos que pasarle máximo 3 a 5 días, no más, de dosis altas de corticoides, porque si no viene ya el efecto del corticoide, es inmunosupresor, es decir, le bajamos las defensas. ¿Qué hacemos? Una vez que llega el quinto día, lo correcto es empezar a bajar gradualmente la dosis de corticoides, es decir, si le damos 8, pasarlo a 6, después a 4, después a 2, después a 1 miligramo y ahí le suspendemos el corticoide. Pero acaso, por lo que he visto, pues casi nadie lo hace, ¿sí? Habemos muy pocos médicos que hacemos la tabla de corrección de corticoides. Si uno usa correctamente los corticoides, no tiene que tener el efecto que ha preguntado por ella Alicia, que cuando uno usa mucho corticoides acá afectan esto. Pues no afectan esto. Lo que se afecta es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿De acuerdo? Justamente por este tema del cortisol. ¿Bien? Entonces, ahora, continuando con nuestro tema. Estamos hablando de las complicaciones del síndrome nefrótico. ¿Sí? El síndrome nefrótico, en el caso de que pues tengamos un paciente pediátrico, ¿sí? Que tenga un síndrome nefrótico, pues tenemos que ver que va a tener retraso del crecimiento, primero. Va a haber pérdida de minerales. ¿Cuáles son los minerales? Sodio, potasio, calcio. Se van a estar eliminando por la orina. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto nos lleva ¿a qué? A la pérdida de proteínas. ¿Recuerdan? Que también hay proteinuria y después hay hipoalbuminuria. Pues lo que pasa, hipoalbuminemia, mejor dicho. ¿Qué pasa? Cuando hay pérdida de proteínas en un paciente pediátrico, se produce una desnutrición. ¿Qué tipo de desnutrición? El famoso kwashiorkor. Es el paciente que está desnutrido, pero que tiene
que la panza llena de agua. Prácticamente, ¿han visto los niños africanos que son flaquitos, flaquitos, flaquitos y tienen una panza así grande, grande, grande? Pues esos son los desnutridos tipo kwashiorkor, ¿de acuerdo? Que están juntando el líquido, pero porque no comen nada y están con déficit de proteína. Después, ¿qué nos va a llevar esto? Pues a una disminución del metabolismo, a haber una malnutrición y pues va a terminar en un kwashiorkor igual. El Doctor, síndrome creo nefrótico que también. también lo he visto en personas que toman bastante cerveza, ¿no? Que se les hincha el estómago, o que queda así. Claro, sí, pero en este caso lo que hace es que hay una distribución irregular de líquido por filtrado glomerular. Ya son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que toma cerveza no es que está entrando en un síndrome de malnutrición. Ahora, si vos hablas de los pacientes que son enolistas, es decir, que no solamente toman cerveza, sino toman cualquier variedad de alcohol y que tienen un problema hepático, ¿sí? Porque acuérdense, yo estoy hablando ahorita solo del metabolismo, de la eliminación de proteínas. No estoy hablando de dónde se metabolizan las proteínas. Porque si hablamos del lugar principal donde se metabolizan las proteínas, donde se asimilan, tendremos que hablar del hígado. ¿Sí? Entonces, en el caso de lo que tú me estás diciendo, Alicia, es más que hay una alteración de la síntesis de proteínas a nivel del hígado. ¿Sí? Primero hay una alteración hepática antes que una alteración renal. En este caso estamos hablando de puramente alteraciones renales. ¿Sí? Ya obviamente puede haber síndromes combinados, puede haber un síndrome hepatorrenal, por ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí hay una alteración tanto del riñón como del hígado, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque se colapsa el sistema portal, es decir, las venas que comunican el hígado y las arterias que comunican el hígado con el riñón, y pues ya tenemos otro tipo de enfermedades, ¿sí? Pero en este caso estoy hablando de alteraciones puramente funcionales del riñón, ¿de acuerdo? Bien, les decía, el síndrome nefrótico también nos puede llevar a la hipertensión. ¿A qué nos va a llevar esta hipertensión? Primero, a complicaciones cerebrales, como por ejemplo ACVs isquémicos o ACVs hemorrágicos, y a complicaciones cardíacas, porque acuérdense que una de las causas de infarto es la hipertensión y que también nos lleva a ¿qué? A las miocardiopatías. ¿Sí? Después puede haber infecciones oportunistas, infecciones bacterianas oportunistas, que nos va a llevar a la disminución de inmunoglobulina. ¿Sí? Y como les he dicho que también se sintetizan todos los que son los factores de coagulación, se había dicho el 9, el 8, pues también va a haber un trastorno de la coagulación y va a haber disminución de la actividad fibrinolítica. ¿De acuerdo? Todo esto mediado por qué? Pues por la falla renal que estamos teniendo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que debemos decirle a nuestro paciente con síndrome nefrótico? Decirle, señor, ¿sabe que usted no tiene que comer sal? Primero, no puede comer carnes o grasas animales, ¿sí? Y tiene que dejar de comer carne. Vamos a poner esto, por ejemplo, que en un paciente que dializa, por ejemplo. Nosotros tenemos un paciente que está dializando, que va a nuestra consulta, en el consultorio enfermería, tenemos que decirle siempre, por favor, coma sin sal, por favor, no coma tantas grasas, no coma tanta carne, ¿sí? Tenemos que ver si realmente está haciendo un tratamiento correcto de la etiología o de la causa de esta enfermedad. Después podríamos utilizar diuréticos de forma escalonada. Pueden ser tiazidas, diuréticos de asa, ahorradores de potasio, o darles albúmina, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos que darles, ¿qué? Medicamentos que bajen el colesterol y las grasas, como por ejemplo, ¿cuál? La simvastatina, la torvastatina, la rosuvastatina, cualquiera de ellos, ¿sí? Hay que darles inhibidores de la YECA, de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos YECAs. Hay que tratar de tener cuidado con las heparinas y los anticoagulantes, ¿sí? Y después también tenemos que ver de darle tratamiento antibiótico para eliminar los antígenos infecciosos, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuáles van a ser las principales diferencias? Aquí está resumiendo, porque me he dado cuenta que les funciona más los resúmenes de los cuadritos que ustedes mismos han hecho, que creo que les ayuda a retener mejor la información que que yo les dé todo hecho. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias dentro del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? Primero, en el síndrome nefrótico va a haber proteinuria franca, es decir, prácticamente el paciente va a estar
orinando proteína. ¿Sí? ¿Qué más? En el síndrome nefrótico va a haber disminución marcada, o sea, va a estar muy baja la albúmina en la sangre. Y en el síndrome nefrítico, pues va a estar levemente disminuido, va a estar normal. ¿De acuerdo? En el caso de la hematuria, en el síndrome nefrótico, pues puede ser negativa o levemente positiva. En el síndrome nefrítico va a haber hematuria franca, es decir, el paciente va a estar orinando sangre. ¿Y qué más? En el caso del síndrome nefrótico, el edema va a ser muy marcado. Ahí tienen 3 flechitas para arriba de edema. En el síndrome nefrítico, pues va a haber muy poco edema. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el filtrado glomerular? En el caso del síndrome nefrótico va a estar disminuido o va a estar igual. ¿Sí? Y en el caso del síndrome nefrítico, pues sí va a estar muy disminuido el filtrado glomerular. Es decir, va a haber más lesión del glomérulo. ¿Sí? ¿Qué más? Va a haber pues también el volumen minuto de orina. En el síndrome nefrótico va a estar igual o va a estar disminuido, ¿sí? Y en el síndrome nefrítico va a estar totalmente disminuido. Va a haber una disminución ya de una falla renal pura. ¿Qué va a pasar con las grasas? Las grasas o los lípidos en el plasma, en el síndrome nefrótico van a estar aumentadas y en el síndrome nefrítico va a estar muy, muy levemente aumentadas. ¿De acuerdo? Estas van a ser las características y las diferencias entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Bien? Bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien. Dime. No logré escuchar bien, no sé si, pero ¿por qué debería haber hematuria? ¿Por qué debería haber hematuria en el nefrítico? Bien, vamos a Mi mamá irnos para atrás y aquí está. también, ¿o no? Como hay una reacción inflamatoria a nivel del glomérulo, les dije, ¿recuerdan? Va a haber, esta respuesta inflamatoria nos va a llevar a 3 cosas. Primero, proteinuria. Segundo, disminución de la filtración glomerular. Y tercero, hematuria. ¿Por qué? Porque acuérdense que parte de la respuesta inflamatoria indica que hay vasodilatación y migración celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber hematuria. Y esto también, ¿por qué? Porque si hay disminución de la filtración glomerular, lo que hace, les dije, la arteria, es aumentar la presión para que la filtración vuelva a la normalidad. Como aumenta la presión, hay daño a nivel del glomérulo y se produce la hematuria. ¿De acuerdo? Ahí tienen la respuesta del por qué hay hematuria en el síndrome nefrítico y por qué no hay hematuria o puede ser levemente positiva en el síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Bien, perfecto. Bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Por favor, enciendan sus cámaras, ahora sí. Si no, no voy a tomarlas en cuenta como presente. ¿De acuerdo? Que la que no esté con cámara encendida no tiene el presente el día de hoy. Doctor, ¿va a subir la diapositiva? Sí, yo creo que más tarde hasta mañana o el lunes ya voy a empezar a subir las diapositivas. Uno está bien, lo que está mal. Chicas, está bien. a ver, por lo que yo he visto, les está funcionando hacer el tema de los cuadros sinópticos, ¿de acuerdo? He visto que les ha ayudado incluso a entender quizás un poquito más el tema. ¿Se acuerdan del cuadrito que les he hecho recién? Les he mostrado recién donde están las diferencias entre la glomerulonefrosis y la glomerulonefritis, ¿sí? El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Bien, entonces, ustedes van a hacer lo mismo que hicieron como práctico el anterior mes, ¿de acuerdo? Van a presentar una tablita donde están las diferencias entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, incluyendo las causas, ¿de acuerdo? Las causas y obviamente las diferencias, como hemos visto, pueden complementar el cuadro que les he presentado. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a empezar con la lista. Arioja, Paola, ¿dónde estás?
Paola Rioja. ¿Se escucha, chicas? Cámara, por favor, Paola, necesito que esté encendida. Bien, Erika, Alegre. Presente, doctor. Bien, perfecto. Carla Cabrera.